Mi esposo me arrojó por las escaleras del segundo piso, después de golpearme durante 3 horas seguidas. Desperté en el hospital 2 días después con 6 costillas rotas y una cara tan hinchada que apenas podía abrir los ojos. Fue entonces cuando descubrí que él había huido con mi vecina, la misma que me sonreía cada mañana. Hola, mis amores. Mi nombre es Dorothy Wilson, pero todos me llaman Abuela Dot. Tengo 73 años. Nací y crecí en Pikeville, Kentucky, la región del carbón. Pero llevo viviendo en Louisville desde hace 40 años. Terminé en esta gran ciudad debido a una historia que voy a contar por primera vez en línea hoy. Una historia que se ha mantenido enterrada en lo profundo de mi corazón, como una espina que duele, pero que no puedes sacar. Antes de comenzar, me gustaría que me apoyaras dándole a me gusta y suscribiéndote al canal. Deja un comentario contándome desde dónde estás viendo el video, un poco sobre ti, o compartiendo una historia bonita. Me encantaría saber quiénes son mis nietos virtuales. Ahora, volvamos a mi historia. Nací en 1951 en una casa sencilla en la zona rural de Pikeville. Mi padre, el señor Anthony, trabajaba en las minas de carbón. Llegaba a casa todos los días con polvo negro en el cabello que parecía nieve. Yo pensaba que era hermoso, pero ahora sé que ese polvo lo mató lentamente, sus pulmones destruidos por ese polvo frío. Mi madre, la señora Elizabeth, lavaba ropa ajena y hacía el mejor pan casero del pueblo. Éramos pobres, pero nunca se me pasó por la cabeza que nos faltara algo en la vida. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora. 2 dormitorios, uno para mi padre y mi madre, otro para mis 2 hermanas y yo. Una cocina con una estufa de leña que permanecía encendida todo el día. Un patio trasero con manzanos, durazneros y cerezos y un huerto que mi madre cuidaba como si fuera el jardín de un palacio. El olor de mi infancia era el pan saliendo del horno y el café recién hecho. El sonido era la pequeña radio a pilas sonando a Elvis Presley y mi madre tarareando. Los colores eran su vestido floreado girando mientras barría la casa y el cielo azul de Kentucky que parecía más limpio que en cualquier otro lugar del mundo. Mi madre siempre decía: Dorothy, cuando encuentres un hombre, asegúrate de que te mire de la misma manera en que tu padre me mira a mí. Y era cierto. Mi padre miraba a mi madre como si fuera lo más preciado del mundo. Incluso después de un día entero rompiendo rocas bajo tierra, llegaba a casa y la abrazaba por detrás mientras ella cocinaba. Le besaba la frente y le preguntaba sobre su día. Un hombre que te respeta todo lo que eres, decía mi padre cuando me veía soñar despierta con las historias de amor de las revistas. Nunca te conformes con menos que eso, hija mía. Crecí creyendo que el amor era así, simple, respetuoso, lleno de pequeños gestos. Pensaba que todos los hombres trataban a las mujeres como mi padre trataba a mi madre, la inocencia de una niña criada en una buena familia. La escuela quedaba lejos. Caminaba casi 1 hora para llegar, pero no me importaba. Me encantaba estudiar y soñaba con ser maestra. Tenía facilidad para las palabras. Leía todo lo que caía en mis manos. Mi padre, incluso con poca educación, me animaba. La educación es lo único que nadie puede quitarte, hija mía. Completé la escuela de formación docente, me gradué en 1970. A los 19 años era el orgullo de la familia. Fui la primera en tener un diploma. Mi padre lloró en la graduación, escondiéndolo, pensando que nadie lo veía, pero yo lo vi. Y esa lágrima silenciosa significó más que cualquier discurso. Comencé a enseñar en una pequeña escuela cerca de casa. Niños de 7 a 10 años. Clase mixta. Amaba mi trabajo, la pureza de los pequeños
su alegría cuando aprendían a leer una palabra nueva. Me sentía útil, importante, realizada. Fue por esa época que conocí a Gerald. Apareció en la escuela un día, matriculando a su sobrino, alto, de cabello oscuro, bien arreglado, con un bigote fino que enmarcaba una sonrisa amplia. Llevaba una camisa abotonada azul claro, pantalones caqui, zapatos pulidos. No era rico, pero se vestía con cuidado. ¿Es usted la maestra?, preguntó, mirándome de una manera que me hizo sonrojar de inmediato. Sí, lo soy, Dorothy Wilson. Un placer conocerlo. El placer es todo mío, Gerald Thompson. Su mano era grande, cálida, firme. Cuando estrechó la mía, sentí un escalofrío que nunca antes había sentido. Su sobrino se unió a mi clase y casualmente, o no, Gerald siempre venía a recoger al niño después de la escuela. Siempre bien vestido, siempre sonriente, siempre con un cumplido listo. Maestra Dorothy, se ve hermosa cuando enseña. Sus ojos brillan. Disculpe mi atrevimiento, pero ese vestido fue hecho para usted. Admiro a las mujeres educadas. ¿Hay algo más hermoso que la inteligencia? Yo, una chica de campo, criada con valores sólidos, pero sin experiencia en citas, caí en su juego como un patito. Cada cumplido era como agua para mi jardín de sueños románticos. Cada sonrisa hacía que mi corazón latiera como un caballo al galope. Un día me invitó a tomar un helado después de la escuela. Estaba nerviosa. Nunca había salido sola con un hombre, pero acepté. Se lo conté a mi madre, que estaba preocupada. Hija, ten cuidado. Los hombres demasiado guapos suelen saber que lo son. Pero mamá es respetuoso. Ni siquiera ha intentado tomarme de la mano. Todavía no, dijo con la sabiduría de quien ha vivido. Todavía no. Pero, ¿quién escucha los consejos de una madre cuando el corazón late acelerado? Fui a la cita y fue perfecta. Gerald era divertido, inteligente, lleno de historias. Trabajaba como vendedor en una mueblería en Pikeville. Soñaba con tener su propio negocio algún día. Quiero proveer comodidades para mi futura esposa, dijo mirándome de una manera que dejaba claro quién sería esa esposa. El noviazgo comenzó lentamente, siempre respetuoso, siempre dentro de los límites que yo establecía. Gerald venía a nuestra casa los domingos, almorzaba con mi familia. Se ganó a mi padre hablando de béisbol y política. Se ganó a mi madre ayudando a lavar los platos después, algo que ningún hombre hacía en esos días. Este joven parece bueno, comentó mi padre después de unos meses. Pero ve despacio, hija mía, que él muestre su lado bueno no significa que no haya un lado malo oculto. Oh, cómo desearía haber escuchado a mi padre. En los primeros 6 meses, Gerald fue el príncipe azul de las novelas románticas. Me traía flores recogidas por el camino, me escribía notas románticas, me respetaba como si estuviera hecha de cristal. Nuestros besos eran cariñosos, sus manos nunca cruzaban los límites. Quiero hacer todo bien contigo, Dorothy, decía. Te mereces un hombre que te valore. Y yo le creía, por supuesto que le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Había crecido viendo a mi padre tratar así a mi madre, con cariño, respeto, dedicación. Pensaba que así era como todo hombre trataba a la mujer que amaba. Después de un año de noviazgo, llegó la propuesta de matrimonio. No fue una sorpresa para nadie. Gerald ya se había ganado a toda la familia. Era un habitual en los almuerzos dominicales. Me acompañaba a la iglesia. Todos en Pikeville pensaban que éramos la pareja perfecta. El compromiso fue sencillo en la casa de mis padres. Una fiesta pequeña con pastel de naranja hecho por mi madre, refrescos, bocadillos. Mi padre dio un discurso emotivo hablando de cómo había criado a una hija para el mundo y ahora encomendaba su tesoro
a otro hombre para que la cuidara. «Cuídala como yo lo hice, hijo mío», dijo con firmeza, sosteniendo el hombro de Gerald. «Ella es todo lo que más aprecio». «Puede contar con ello, señor Anthony. Haré de ella la mujer más feliz del mundo». La boda se fijó para 6 meses después. Esos meses fueron un torbellino, preparando el ajuar, alistando la casa, distribuyendo invitaciones. Gerald había alquilado una casita cerca de la escuela donde yo enseñaba. Pequeña pero cómoda, con un pequeño patio donde ya planeaba hacer un jardín como el de mi madre. La ansiedad crecía a medida que se acercaba la boda. Tías y primas venían con consejos sobre la noche de bodas, haciéndome sonrojar como un tomate. Las amigas bromeaban diciendo que me convertiría en una mujer de verdad. Mi madre, más sensata, solo me abrazaba y decía: «Hija, recuerda que tu cuerpo es tu templo. Incluso casada, tienes derecho a decir no cuando no quieras. Un hombre que te ama lo entenderá y respetará eso». Un consejo que guardé, pero que pronto descubriría que no aplicaba para el hombre con quien me casaba. La boda fue en enero de 1972. Yo tenía 20 años, Gerald 27. La ceremonia fue en la primera iglesia bautista donde había sido bautizada. Llevé el vestido de cirino novia que mi madre y mis tías habían cosido a mano, ahorrando en cada detalle para que yo pudiera tener este sueño hecho realidad. Cuando entré en la iglesia del brazo de mi padre, vi a Gerald esperándome en el altar. Esa sonrisa amplia, ojos brillantes, el traje alquilado que le quedaba perfecto al cuerpo. Recuerdo haber pensado: «Este es el hombre de mi vida, con él seré feliz para siempre». La luna de miel fue en Gatlinburg, Tennessee, en una posada sencilla cerca de las montañas. Gerald había ahorrado durante meses para darme este regalo. En esos días, pasar una semana en las montañas era un lujo para gente como nosotros. También fue la primera vez que dormimos juntos y que realmente nos tocamos. Gerald fue cariñoso, paciente con mi inexperiencia. Al principio, al menos. Después de 2 días, comenzó a mostrar un lado más exigente, más autoritario en la cama. «Mi mujer tiene que satisfacerme como a mí me gusta», dijo una noche, obligándome a hacer cosas que me incomodaban. Tragué mis lágrimas y obedecí. Él era mi esposo. Después de todo, ¿no era eso lo que hacían las esposas? Complacer a sus maridos. Regresamos a Pikeville y comenzamos nuestra vida matrimonial. Los primeros meses fueron de ajuste, aprendiendo a cocinar para 2, compartiendo el espacio, equilibrando el trabajo con las tareas del hogar. Gerald continuó trabajando en la mueblería y yo seguí enseñando. Nuestros salarios juntos eran suficientes para vivir con una comodidad modesta. Poco a poco, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Quejas sobre la comida que preparaba, preguntas sobre con quién había hablado en el trabajo, exigencias sobre cómo debía vestirme. «Esa falda es demasiado corta para una mujer casada. ¿Para qué necesitas pintalabios para enseñar a los niños? ¿Quién es ese John que te espera después de la escuela?» John era el conserje de 70 años, pero para Gerald, cualquier hombre que me hablaba era motivo de celos. Fue por esa época que quedé embarazada por primera vez. Estaba tan feliz. Siempre había soñado con ser madre. Cuando se lo dije a Gerald, sonrió, me abrazó, prometió que sería el mejor padre del mundo. Durante unas semanas volvió a ser el hombre del que me había enamorado, cariñoso, atento, romántico, hasta que perdí el bebé en el 3er mes. Sangrado abundante, dolor, hospital, una inmensa tristeza. Cuando regresé a casa, Gerald era diferente, frío, distante, como si fuera mi culpa.
Deberías haberte cuidado mejor, dijo una noche dando vueltas. Perdiste a mi hijo por descuido. Esa fue la primera vez que lloré escondida en el baño con el grifo abierto para que no me oyera, pero no sería la última. Después del aborto espontáneo, Gerald cambió por completo. La máscara se cayó del todo. El príncipe azul se convirtió en un sapo. Y vaya si era un sapo venenoso. Dios mío, amigos, veo que esta historia se está alargando, pero realmente quiero compartir todo con ustedes. Necesito tomarme un momento para pedirles, si están disfrutando de este relato, me ayudarían haciendo clic en me gusta y suscribiéndose al canal. Cada nueva suscripción calienta el corazón de esta abuela. Y no olviden comentar desde dónde están viendo el video. Volvamos a la historia. El primer año de matrimonio terminó con una realidad muy diferente a la que había soñado. Gerald ya no era el hombre atento y cariñoso de nuestro noviazgo. Ahora era controlador, celoso, siempre de mal humor. Criticaba todo: mi cocina, mi ropa, mi forma de hablar, incluso mi forma de respirar parecía irritarle. Respiras demasiado fuerte. ¿Cómo esperas que duerma con ese ruido? Poco a poco me fui encerrando en mí misma, hablando menos, sonriendo menos, intentando hacer todo perfectamente para no dar motivos de queja. Caminaba sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Aún así, todavía creía que podríamos solucionarlo, que era solo una fase difícil, que el Gerald cariñoso volvería. Después de todo, habíamos sido tan felices al principio. ¿Qué le había pasado a ese hombre? En el segundo año de matrimonio, volví a quedar embarazada. Esta vez tomé todas las precauciones. Reduje mi carga de trabajo en la escuela, descansé más, seguí todas las recomendaciones médicas. Gerald parecía más emocionado con este embarazo, más protector. Ahora sí saldrá bien, decía con esa sonrisa que me había conquistado. Tendré a mi hijo, pero en el 5º mes perdí a este bebé también. Diferente complicación, mismo resultado, devastador. La tristeza fue aún mayor porque ya había sentido al bebé moverse, ya había empezado a comprar ropita. Esta vez, Gerald ni siquiera esperó a que saliéramos del hospital para mostrar su enojo. En el coche de camino a casa empezó: hay algo malo en ti. Las mujeres normales no pierden hijos así. Mi madre tuvo 8 sin problemas. El doctor dijo que sucede, Gerald. No es culpa de nadie. Es tu culpa. Tu cuerpo no funciona bien. Llegamos a casa y él continuó, cada vez más agresivo con sus palabras. Por primera vez le solté en la cara todo lo que tenía atorado en la garganta desde hacía meses. ¿Y tú crees que ayudas con tu mal humor, tus críticas, tu forma de tratarme como a una sirvienta? Fue entonces cuando recibí la primera bofetada. Fuerte, en la cara, lanzándome contra la pared. El sabor de la sangre en mi boca, la conmoción mayor que el dolor. «Nunca más me hables así», dijo entre dientes. «Soy tu esposo, me debes respeto». Esa noche, mientras él dormía, pensé en huir, volver a la casa de mis padres, pero me dio vergüenza. ¿Qué pensarían? La hija que no pudo mantener su matrimonio, que no pudo darles nietos. En esa época, una mujer separada era vista de manera diferente. Era un fracaso, una mujer que no pudo conservar a su marido. Y a mí me habían criado para ser la esposa perfecta. No quería esa etiqueta. Así que tragué mis lágrimas y me quedé. Primer error de muchos. El tercer año de matrimonio fue cuando todo se desmoronó por completo. Gerald perdió su trabajo en la mueblería, una pelea con el jefe, algo sobre dinero faltante en la caja registradora. Juró inocencia, pero sus ojos tenían ese brillo que había aprendido a reconocer cuando mentía. Estuvo desempleado durante meses.
Yo mantuve la casa con mi salario de maestra, que apenas alcanzaba para lo básico. La bebida, que siempre había sido social, se volvió diaria. Primero una cerveza en el almuerzo, luego 2, luego whisky directo de la botella desde temprano. Borracho, se ponía aún peor. Las críticas se convertían en insultos. Las bofetadas se convertían en puñetazos. Comencé a tener que explicar los ojos morados y los labios cortados a mis compañeros de trabajo. Me caí por las escaleras. Me golpeé la cara con la puerta del armario. Las excusas habituales y la gente fingía creérselas porque era más cómodo que meterse en problemas. Mis padres, que vivían a unas calles de distancia, comenzaron a sospechar. Mi madre me preguntó directamente, pero lo negué. Mi padre miraba a Gerald con recelo en las raras ocasiones en que todavía los visitábamos. «Hija, si algo anda mal, ya sabes, puedes volver a casa», me dijo mi madre un día que me pilló llorando en la cocina. «Todo está bien, mamá. Es solo una fase difícil. Pasará». Pero no pasó. Solo empeoró. Fue por esa época que noté que la vecina se acercaba más. Marcia, una mujer recién divorciada, unos 5 años mayor que yo, hermosa, de cabello rubio, siempre bien vestida, incluso para estar en casa. Trabajaba como cajera en el supermercado y vivía solas en la casa de al lado. Al principio fue un ángel. Me traía galletas caseras, preguntaba si necesitaba ayuda, hablaba conmigo cuando me veía llorar en el patio. Se convirtió en una amiga, una confidente. «Te pega. Cariño, eso no es normal. Necesitas salir de ahí». «No puedo, Marcia. No tengo a dónde ir». «Sí, tienes. El mundo es grande. Eres joven, hermosa, inteligente. Te mereces algo mejor». A Gerald no le gustaba la amistad. Decía que Marcia era una mujer fácil, que me llevaría por mal camino. Yo la defendía. Decía que era la única amiga que tenía. Lo que no sabía era que mientras yo enseñaba, Gerald y Marcia se habían acercado de otra manera. Un día encontré en casa una caja de cerillas de un bar al otro lado de la ciudad. Me pareció extraño. Gerald solía beber en casa o en el bar de la esquina. Fui a probar un lugar nuevo, dijo cuando le pregunté. ¿Ahora vas a controlar también dónde tomo? Otra vez olía un perfume diferente en su camisa. Un perfume dulce, fuerte. Me choqué con una mujer en el autobús, explicó irritado. Deja de ser neurótica. Todas las señales estaban ahí, pero no quería verlas. O quizás no quería creer que encima de todo lo demás me estaba siendo infiel. El nuevo trabajo llegó 4 meses después. Vendedor en una ferretería. Salario más bajo, pero al menos era algo. Pensé que las cosas mejorarían. Durante unas semanas sí mejoraron. Gerald comenzó a beber menos, a sonreír más. Comenzó en arreglarse para el trabajo, a ducharse correctamente, a usar colonia. Pensé que era por el nuevo trabajo. «Estás diferente, más animado», comenté un día. «La vida está mejorando. Pronto tendremos dinero de nuevo. Quizás incluso intentar tener otro hijo». ¿Otro hijo? Incluso después de todo lo que había pasado, mi corazón aún se aceleraba con la idea. Todavía soñaba con una familia feliz, con un bebé en mis brazos. La tontería de una mujer que no aprende. Fue el 15 de mayo de 1975. Nunca olvidaré esta fecha. Todo cambió para siempre. Era un viernes lluvioso. Volví a casa de la escuela antes de lo habitual porque el techo de un aula tenía una fuga y mandaron a los estudiantes a casa. Abrí la puerta y oí risas. Risa de mujer que venía de nuestro dormitorio. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que encontraría, pero aún así no estaba preparada. Entreabrí la puerta del dormitorio y vi a Gerald y a Marcia en mi cama, en el lugar donde yo dormía cada noche. Cerré la puerta sin hacer ruido. Ni siquiera se dieron cuenta. Fui a la cocina, me senté
mirando a la nada. No podía llorar, no podía gritar. Solo sentía un vacío inmenso. Media hora después, oí abrirse y cerrarse la puerta trasera. Marsha escapando a escondidas para que no la pillaran. Luego Gerald salió del dormitorio silbando. Cuando me vio sentada en la cocina, se detuvo en seco. ¿Qué haces en casa a esta hora? Nos dejaron salir temprano, la lluvia. Me miró, luego al reloj en la pared, luego otra vez a mí. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo sabía. ¿Viste algo?, preguntó, su voz ya cambiando. Lo vi todo, a ti y a Marsha en nuestra cama. Esperé gritos, bofetadas, negación, pero se rió como si fuera una broma. ¿Y qué vas a hacer, ¿A quién se lo vas a contar? Me levanté de la silla, las piernas temblorosas. Me voy. Se acabó, Gerald. Fue entonces cuando él cambió. La risa se convirtió en un gruñido. Sus ojos se volvieron pequeños, oscuros. Tú no vas a ninguna parte. Eres mi esposa. Solo te vas cuando yo te deje. No soy una cosa para tener dueño. Se acabó. Intenté pasar a su lado para ir al dormitorio a coger mis cosas. Fue entonces cuando comenzó el infierno de verdad. Gerald bloqueó mi camino con su cuerpo, grande, fuerte, bloqueando el paso como un muro de carne y odio. Intenté rodearlo. Me empujó hacia atrás. Caí sentada en la silla, la conmoción mayor que el dolor. No te vas a ninguna parte, dijo entre dientes. Esta casa es mía, tú eres mía. La casa es alquilada, Gerald, y yo no soy una propiedad. Se acabó. Déjame pasar. Intenté levantarme de nuevo. Fue entonces cuando me dio la primera bofetada, fuerte en la cara, lanzándome a un lado. ¡Cállate! ¿Ahora me espías? ¿Quién te dio ese derecho? Otra bofetada más fuerte. Luego un puñetazo en el estómago que me dobló, sin aliento. Caí de rodillas, la visión nublada por el dolor y las lágrimas. Me agarró del pelo, me arrastró por la cocina. ¿Quieres saber por qué estaba con Marsha? Porque es una mujer de verdad. Sabe cómo complacer a un hombre. No es frígida como tú. Me arrojó contra la pared. Mi cabeza golpeó contra ella. Vi estrellas. Continuó cada vez más fuera de control. Las palabras, peores que los golpes, destruían la poca autoestima que me quedaba. Ni siquiera puedes darme un hijo, estéril, inútil. Los golpes llegaban sin parar. Puñetazos, patadas, bofetadas. Intenté protegerme, hacerme un ovillo, pero él era mucho más fuerte. En algún momento dejé de sentir dolor, dejé de sentir nada. Solo quería que terminara. No sé cuánto duró. En mi memoria fueron horas, pero quizás fueron minutos. Solo sé que cuando finalmente se detuvo, yo estaba tirada en el suelo de la cocina. Un ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo. Sangre que salía de mi nariz, de mi boca, de un corte en la ceja. Gerald se quedó mirándome desde arriba, jadeando por el esfuerzo de golpearme. Luego escupió en el suelo junto a mí. Si intentas irte otra vez, te mato. ¿Entendido? No respondí. No tenía fuerzas ni para hablar. «Entendido», gritó, dándome una patada en las costillas. «Entiendo», logré susurrar. Él se alejó, cogió sus llaves, su cartera. «Salgo. Cuando vuelva, quiero la cena lista y tú con una cara mejor. Ponte hielo en esa cara. Está demasiado fea». Y se fue. Me dejó allí en el suelo, sangrando, sin ayuda, sin consuelo, sin nada. Me quedé allí tirada durante lo que pareció una eternidad. Cada respiración dolía, cada movimiento era una agonía, pero algo dentro de mí decía que necesitaba salir de allí, que si me quedaba me mataría. Me arrastré hasta el teléfono en la sala. Pensé en llamar a mis padres, pero sabía que mi padre vendría a matar a Gerald y terminaría en la cárcel. Pensé en la policía, pero en aquel entonces la policía no se metía en peleas de pareja.
Llamé a la única persona en quien todavía confiaba, mi hermana mayor, Lois, que vivía a unas cuadras de distancia. Lois, ayúdame. Gerald me golpeó muy mal. Apenas podía hablar entre sollozos y dolor. Dios mío, Dorothy, quédate allí. Ya voy. Lois llegó en 15 minutos, acompañada de su esposo, John. Cuando me vieron, quedaron en shock. Jesucristo, vamos al hospital ahora mismo, dijo John, levantándome en brazos como si fuera una niña. No, no al hospital. Él me encontrará allí. A nuestra casa entonces. Lois, coge algo de su ropa. Lois entró en el dormitorio y volvió pálida. John, hay sangre en la cama, mucha sangre, y no es de ella. Lo entendí de inmediato. Marcia, ¿le había hecho Gerald algo a ella también o era otro tipo de sangre? En ese momento, ni siquiera podía pensar con claridad. Me llevaron a su casa. John era trabajador de la construcción, Lois costurera. Tenían una casa modesta, pero ordenada, con 2 niños pequeños que abrieron los ojos de par en par al verme en ese estado. La tía Dot se cayó por las escaleras, explicó Lois rápidamente, enviando a los niños al patio trasero. Me limpió las heridas, me puso hielo en los moretones, me dio analgésicos. Mientras me cuidaba, hablaba suavemente. ¿Cuánto tiempo ha sido así, Dorothy? ¿Por qué no nos lo dijiste? Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lo conté todo. Los abusos que comenzaron después del primer aborto espontáneo, las humillaciones diarias, la infidelidad con Marcia. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué aguantaste esta vergüenza? Pensé que podía arreglarlo, que él cambiaría. John, que escuchaba todo desde la puerta, negó con la cabeza. No va a cambiar, cuñada. Un hombre que golpea a una mujer solo empeora. Nunca mejora. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Un sueño pesado por la medicación y el agotamiento. Cuando desperté por la mañana, cada centímetro de mi cuerpo me dolía. Mi cara tan hinchada que apenas me reconocí en el espejo del baño. Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Lois me convenció de presentar una denuncia. Fuimos a la comisaría. Yo cojeaba, apoyándome en ella, usando gafas oscuras para ocultar los moretones más visibles. El agente que nos atendió parecía aburrido. Anotó todo con cara de haber oído esa historia 1000 veces. Señora, ¿quiere presentar cargos contra su esposo? Sí. Sabe que necesitará un examen médico, ¿verdad? Y que él podría ser arrestado. Lo sé. ¿Está segura de que es lo que quiere? Va a destruir la vida del hombre. ¿No quiere pensarlo mejor? ¿Destruir su vida y la mía? ¿A quién le importaba mi vida destruida? Pero tragué mi indignación. Estoy segura de que quiero presentar la denuncia. Me hice el examen médico. Lista de lesiones. Múltiples hematomas en la cara y el cuerpo. Corte en la ceja izquierda que requirió 6 puntos de sutura. 2 costillas fisuradas. Trauma craneal. Lesión renal. El doctor que me examinó me susurró mientras anotaba: si vuelve a casa, la próxima vez la matará. No volví. Me quedé en casa de mi hermana, mientras la policía buscaba a Gerald. 3 días después, recibí la noticia. Había desaparecido, había cogido ropa, documentos, abandonado su trabajo, había huido. Como el cobarde que es, dijo mi cuñado, mejor así, lejos de ti. Pero todavía faltaba un detalle en toda esta historia. Marcia, la vecina, la amante, la amiga, ella también había desaparecido. Nadie la había visto desde ese día. Al 4º día, recibí una visita inesperada en casa de mi hermana, el dueño de la tienda donde trabajaba Gerald. Lamento molestarla, señora Dorothy. Sé que está pasando por un momento difícil, pero Gerald desapareció sin cobrar su último sueldo y la señorita Marcia también desapareció. Huyeron juntos, dije,
con una voz más firme de lo que esperaba. Eso parece, pero antes de eso, él vino a la tienda, pidió un adelanto que no debería haberle dado y se llevó algunos materiales de construcción en su coche. ¿Qué materiales? Cemento, cal, herramientas. Me pareció extraño, por eso vine a preguntar si usted sabe algo al respecto. No sabía nada, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Cemento, herramientas y la sangre en la cama. Pasó otra semana. Mis moretones empezaron a mejorar. Podía caminar sin tanto dolor. Mis padres, que habían estado de viaje visitando a mi tía enferma, regresaron, quedaron horrorizados con mi estado y mi historia. «Deberías habérmelo dicho antes, hija», dijo mi padre con los ojos llorosos. «Te habría sacado de ahí después de la primera bofetada. Me daba vergüenza, papá. Pensé que les defraudaría». ¿Defraudarnos? Nunca. La única decepción fue ese hombre que elegimos tan mal. Comencé a reconstruir mi vida. Tomé una licencia médica de la escuela. La directora, muy comprensiva, me aseguró que mi trabajo estaría allí cuando regresara. Volví a vivir con mis padres, de nuevo en mi dormitorio de la infancia que permanecía intacto, esperándome. Me estaba reconstruyendo día a día cuando estalló la bomba. Era una mañana de junio, casi un mes después de la huida de Gerald. La policía apareció en la casa de mis padres. «Señora Dorothy, encontramos a su esposo». Mi corazón se heló. ¿Había regresado? ¿Iba a venir a por mí? ¿A matarme? ¿Dónde? En la pequeña propiedad de la señorita Marcia Gómez, en las afueras del pueblo. Los dos estaban allí. El oficial hizo una pausa, mirándome con cuidado. Estaban muertos. El mundo se detuvo. ¿Muertos? Sí, parece que hubo una pelea. Él le disparó a ella, luego se suicidó. Encontramos una nota. Para usted. Me entregó un sobre. Con manos temblorosas, lo abrí. La letra de Gerald, desordenada, escrita con prisa. «Dorothy, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Marcia me engañó. Me dijo que estaba embarazada, que era mío, pero era mentira. Solo quería mi dinero. Cuando la confronté, se rió de mí. Dijo que yo era un pobre diablo, que ella estaba con otro. Perdí la cabeza. La maté. No puedo vivir con eso. No puedo volver a la cárcel. Lo siento por todo. Gerald». Caí en la silla. No sentía nada, ni alivio, ni tristeza, ni alegría. Solo un vacío inmenso. La historia había terminado de la peor manera posible. 2 vidas perdidas. Y yo, una viuda a los 24 años, con cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Eso fue en 1975. Han pasado casi 50 años. Me mudé a Louisville para empezar de nuevo. Encontré otro trabajo como maestra. Me volví a casar años después con un hombre maravilloso que nunca levantó la voz conmigo, con quien tuve 2 hijos y ahora tengo 4 nietos. Mi segundo esposo falleció hace 10 años por cáncer, pero tuve 30 años de felicidad verdadera con él. Aprendí que el amor no duele, no controla, no humilla. El amor respeta, construye, protege. Nunca más volví a Pikeville. Dejé todo atrás. Las memorias, la casa, la ciudad. Solo traje conmigo las lecciones. La principal: nunca permitas que nadie te quite tu valor. No importa quién sea, tu esposo, tu amigo, tu familia. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Si alguien te hiere una vez, te dolerá. Si te hiere 2 veces, la culpa es tuya por permitirlo. Amigos, esta fue la historia más difícil de mi vida. La que me hizo más fuerte, pero también la que casi me destruye. La comparto con ustedes con la esperanza de que, si alguien está pasando por algo similar, sepa que hay salida, que la vida puede ser mejor, que mereces respeto y amor verdadero. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí con esta abuela. Los quiero a todos. Cuídense. Hasta la próxima historia.